Hola, mi nombre es Maximiliano Macei y me desempeño realizando actividades para el programa ProHuerta en la Agencia de Extensión Rural de INTA Olavarría. Les doy la bienvenida a un nuevo segmento de las jornadas de horticultura agroecológica familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos organizado por INTA Balcarce. En este caso vamos a hablar de las especies hortícolas, de la época, de la rotación y la asociación. Dentro de la clasificación de las especies hortícolas podemos hablar de época de cultivo y familias botánicas. Dentro de estas vamos a encontrar cultivos que son anuales, cultivos que son de otoño-invierno, cultivos que son de primavera-verano y cultivos que son perennes. También podemos hacer una clasificación por órganos de consumo. Bueno, dentro de los cultivos anuales vamos a encontrar 4 familias botánicas. Para hacer una aclaración, las familias botánicas son agrupaciones de especies con características similares y que las diferencian del resto de las otras familias. Esto nos va a ser muy importante cuando hablemos de la rotación, que ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiendo con los cultivos anuales vamos a encontrar las quenopodiáceas, que encontramos la selga y la remolacha, crucíferas con rabanito y rúcula, asteráceas con achicoria y lechuga, y apiáceas con el apio, el perejil y la zanahoria. Para hacer una aclaración, no significa que estas especies duren todo un año, sino que significa que las podemos cultivar durante todo el año. Para dar un ejemplo, el rabanito, dentro de las crucíferas, es una especie de un ciclo muy corto. Es decir, que desde el momento que lo sembramos hasta que lo consumimos, tal vez pasen 2 meses. Lo que podemos hacer en ese caso es ir haciendo siembra escalonada para poder tener el rabanito todo el año. Pero ese es un tema que ya lo van a hablar en otro segmento. Continuando, encontramos los cultivos de otoño-invierno. Dentro de los cultivos de otoño-invierno vamos a encontrar las liliáceas con el ajo, la cebolla y el puerro, las leguminosas con la arveja y las habas, crucíferas con brócoli, coliflor y repollo, asteráceas con achicoria y escarola y las quenopodiáceas con las espinacas. En este caso, dentro de estas familias, estas especies van a desarrollarse de mejor manera durante los climas más fríos. Luego llegamos a los cultivos de primavera-verano. Para mi gusto, los que más me interesan, para mí son los más lindos, pero es una opinión personal. Vamos a encontrar 2 familias muy importantes que son las solanáceas y las cucurbitáceas. Dentro de las solanáceas encontramos al tomate, al pimiento o morrón, papa y berenjena. Y dentro de las cucurbitáceas vamos a encontrar todos los tipos de zapallos, los zapallitos, el pepino, melón, sandía, entre otras. Y luego tenemos dentro de las leguminosas el poroto chaucha, que lo que consumimos es la chaucha, las concubulbináceas, donde está la batata, y las limináceas, donde está la albahaca. Llegamos a los cultivos perennes. Estos cultivos son cultivos que duran varios años, de larga vida. Por ejemplo, en el caso de los espárragos, de las asparagráceas, los espárragos suelen vivir más de 15 años. Y luego encontramos la familia de las asteráceas, donde está el alcaucil, que también dura varios ciclos. Llegamos a hablar de los órganos de consumo. Bueno, en esta instancia vamos a hacer una división por cada órgano de consumo, y dentro de ellas vamos a ir englobando las especies que entran en cada órgano de consumo. En este caso hablamos de la raíz. Como pueden apreciar a nuestra izquierda encontramos la zanahoria, en el centro arriba encontramos los rabanitos y a la derecha encontramos las remolachas. Como pueden ver, debajo hay un cultivo de remolacha. En este caso hice la aclaración porque si bien el órgano principal de consumo es la remolacha, es la raíz, también se pueden consumir las hojas, que son muy ricas
por ejemplo, para hacer bocadillos como los bocadillos que hacemos de acelga, bueno, hacer los bocadillos con las hojas de las remolachas, que son muy ricas. Por eso son dos órganos que se van a consumir, pero el principal es la raíz, en este caso de la remolacha. Bueno, otro órgano de consumo son los tubérculos, donde encontramos un tallo subterráneo, que es la papa, y una raíz modificada, que es la batata. Y luego encontramos los bulbos, que también son modificaciones, en donde por un lado tenemos a la cebolla y por el otro lado tenemos al ajo. Luego pasamos al tallo, y bueno, una especie que consumimos el tallo es el espárrago, que podemos, bueno, apreciar de que realmente consumimos el tallo y sus yemas, que son tan ricas. Bueno, luego pasamos a una agrupación muy grande, que son las de hoja. Dentro de los órganos de consumo de hoja podemos hablar, tanto como podemos apreciar a nuestra izquierda arriba la lechuga, al centro la acelga, a la derecha podemos ver las plantas de albahacas, que son excelentes por sus aromas, por eso hablamos de plantas aromáticas. Podemos encontrar a la rúcula en la parte inferior a la izquierda. Después en el centro hay un poco de cada una de las especies de diferentes especies y algunas lechugas diferentes. Y luego encontramos un cultivo extensivo, en el cual podemos apreciar que son plantas, o mejor dicho, plantines que han plantado de perejil. El perejil, lo que nosotros consumimos preferentemente, es la hoja de los perejiles. Llegamos a otro grupo importantísimo, por no decir que es el más importante, donde encontramos todo lo que es de fruto, y podemos hablar de tomate, podemos hablar de berenjena, de pimiento o morrón, como ya dije anteriormente, de los zapallos, de los zapallitos, del melón, del pepino, de la sandía, del zapallo italiano, que comúnmente lo llamamos el zucchini. Bueno, después otro órgano de consumo son las inflorescencias. En este caso, los tres que podemos encontrar son: a nuestra izquierda el brócoli, al centro el alcaucil y a la derecha el coliflor. Las semillas. Bueno, los órganos que nosotros comimos de semillas, a nuestra izquierda podemos encontrar arriba una planta de arveja, debajo obviamente las chauchas con las arvejas. Las arvejas, para los que no la hayan cultivado, tienen un sabor extraordinario, cosechado de nuestra huerta. Lo pueden comprobar, háganme caso. Luego al centro encontramos una plantación de maíz, que lo que nosotros consumimos es el choclo, las semillas. Y luego a nuestra derecha encontramos una planta de habas, bueno, y debajo las habas, las chauchas con las habas que luego vamos a consumir, que también son muy ricas. Bueno, y ahora seguimos con el mismo tema, pero hablamos del calendario de siembra. El calendario de siembra es una herramienta que nos detalla en el tiempo qué hortalizas podemos cultivar. Como ya lo veníamos hablando con todas las especies, vamos a encontrar calendarios y especies para plantar en todo el año, para plantar en otoño-invierno y para plantar en primavera-verano. Pero para tener en cuenta, en nuestro país, podemos decir que si nos vamos alejando hacia el norte, vamos a encontrar temperaturas más altas, más cálidas. Y si nos vamos alejando hacia el sur, vamos a encontrar temperaturas más bajas y más frías. Por tal razón, los calendarios de siembra no van a ser iguales para el norte que para el sur. Por eso aconsejo que se puedan acercar a una agencia de extensión o a una experimental de INTA a pedir si no les pueden prestar o dar el calendario de siembra, para que ustedes puedan ver en sus localidades
o en esa región cómo pueden y qué pueden plantar. Acá les doy un ejemplo de calendario de siembra para las especies de primavera-verano y la especie de otoño-invierno. Lo que significa es que, si bien tenemos un calendario para primavera-verano, no nos olvidemos que hay un calendario que es para todo el año, que es anual, el cual vamos a plantar en la primavera-verano las especies que nos dice el calendario de primavera-verano, sumado a las que dice el calendario anual. En algunos calendarios ya vienen todas unidas, es decir, vienen todas las de anuales con todas las de primavera-verano en un caso, y todas las anuales con todas las de otoño-invierno. Pero para que tengamos en cuenta, lo importante que nos va a dar el calendario de siembra es, según la especie, en qué momento se puede sembrar, en algunos casos hacer el almácigo y trasplantar, y luego nos va a dar algunos datos como la distancia y los días a cosecha, que eso lo van a hablar en otros segmentos. Pero nosotros lo importante que tenemos que ver del calendario de siembra es los meses que nos da para poder sembrar, que nos dice que es lo mejor para poder sembrar, o hacer almácigo, trasplantar o directamente sembrarlo. Bueno, y acá les dejo el planificador de ProHuerta, en donde pueden, arriba ven el link. Igualmente en la bibliografía que hemos dejado está el link para que puedan acceder. Les recomiendo que lo descarguen y lo puedan ver, porque más allá de en qué momentos, qué cultivos y demás, hay un montón de otros datos que pueden encontrar muy valiosos. Este planificador fue realizado por la información recopilada de un montón de productores. Y bueno, se llegó a una muy buena información que les va a servir para este tema y para otros más. Así que les recomiendo que lo puedan descargar y lo puedan conseguir. En otro caso pueden ir a solicitarlo a alguna agencia de extensión rural o alguna experimental que se los puedan prestar para verlos o para poderlos tener a mano. Bueno, llegamos a la parte de las asociaciones. Las asociaciones, en cierta manera, es para poder aprovechar mejor el espacio que tenemos para cultivar. En la huerta, tanto a nivel familiar como productivo, es importantísimo de todo el espacio que tenemos, aprovecharlo al máximo para sacar la mayor cantidad de verdura para poder consumir. Entonces, una práctica como la asociación es importantísima. Tal vez no siempre la podamos llevar adelante, pero bueno, en los casos en que podamos, tratemos de aprovecharla al máximo. Como podemos ver, lo que se intenta en la asociación es poder ir intercalando plantas de diferentes formas y tamaños. En uno de estos casos, en el de arriba a la derecha, podemos ver plantas de hojas, que pueden ser una lechuga, con plantas de cebolla y nuevamente con plantas de lechuga. De esta manera, el órgano que más se desarrolla en la lechuga van a ser las hojas y no tanto la raíz, y en el caso de la cebolla va a ser más la raíz que las hojas, y las hojas van a ser de manera vertical, entonces no van a competir con las otras acelgas, de manera que en ese conjunto hay una asociación en lo cual se favorecen, o mejor dicho, no hay competencia entre ellas y se pueden desarrollar mejor. ¿Qué nos permite también esto? Como podemos ver en la parte inferior a la izquierda, que cuando ponemos un cultivo de hoja y un cultivo de raíz, por ejemplo en este caso la zanahoria, podemos apreciar que la zanahoria va a aprovechar los nutrientes que están mucho más profundos que los nutrientes que puede aprovechar las raíces de la planta de lechuga. Otra de las importancias de hacer la asociación es que nos va a permitir que cuando nosotros podamos sembrar y nuestros cultivos vayan creciendo de manera ordenada, al ocupar todo ese espacio no le van a permitir a las malezas poderse desarrollar. Entonces vamos a poder tener muy buenos cultivos sin malezas. En el caso de las malezas, lo que
lo que nos sucede es que compiten por los nutrientes que pueden aprovechar nuestros cultivos. Bueno, para dar algunos ejemplos, acá vemos dos huertas productivas de la localidad de Olavarría. Como pueden ver, en cualquiera de las dos no hay asociación, sino que hay monocultivos. Nosotros tratamos de no llegar a esto y sobre todo en la huerta familiar, que no tenemos tanto espacio, poderlo aprovechar al máximo y de otra manera. Bueno, acá podemos ver las asociaciones. En el lado de la izquierda vemos una línea de remolacha y al lado vemos una línea de acelga que, si bien está un poco más grande, están asociándose. A la derecha también vemos que hay una línea de remolacha con una línea de coliflor. Y en el caso de la derecha inferior vamos a ver que ahí, bueno, tenemos una línea de remolacha, una línea de coliflor, una línea de acelga. Y bueno, llegamos a las rotaciones. Si recuerdan, cuando hablábamos de las familias botánicas y la importancia de por qué agruparlas en familia, bueno, las rotaciones es fundamental saber a qué familia botánica pertenece cada cultivo. En las rotaciones, lo que nosotros vamos a llevar a la práctica es tratar de que en cada una de las estaciones donde vamos a realizar la huerta, no volvamos a poner el mismo cultivo, ya que cada cultivo o cada especie va a absorber nutrientes de diferente manera. Es decir, por dar un ejemplo, tal vez el tomate va a necesitar mucho más nitrógeno que otro tomate. Entonces, si año a año volvemos a sembrar siempre en primavera-verano en el mismo lugar tomate, va a ir absorbiendo esos nutrientes que salen del suelo y que luego no los vamos a poder devolver a la tierra. Que esto va a ser un tema que lo van a hablar en otro segmento. Pero si nosotros hacemos un año tomate, tal vez no vaya fantástico, pero al año siguiente ya la producción de tomate va a ir descendiendo. Entonces lo que vamos haciendo es no dándole la fertilidad necesaria al suelo. Esto es importantísimo, como pueden ver en el gráfico, ir cambiando en otoño-invierno, en invierno, en primavera-verano, ir cambiando cuáles son las especies, pero también recordar que cada familia botánica, las especies comparten características, y como comparten características, también absorben nutrientes similares. Entonces, cuando hacemos las rotaciones, tenemos que intentar de no volver a sembrar ni la misma especie ni la misma familia botánica. Por eso era que hacíamos tanto hincapié de cuáles eran las familias botánicas cuando hicimos la división por especie y familia botánica. Bueno, les agradezco por haberme escuchado. Y para dejar una idea más que puedan aprovechar, les daría un consejo, que sería que siempre cuando realicen la huerta tengan un librito donde puedan ir llevando las anotaciones año a año de la huerta. Entonces de esta manera van a poder asociar y obviamente tener las rotaciones para saber qué hicieron el año anterior o los años anteriores. También es anotar todo lo que sean plagas o todas las dificultades que van teniendo o las cosas buenas que han tenido, ir anotándolo toda, y de esa manera ustedes tengan de manera escrita todo su propio manual de cosas que pueden hacer o no pueden hacer. Así que bueno, eso era solamente una idea para compartirla. Les vuelvo a agradecer, muchísimas gracias por haberme escuchado, y bueno, y los dejo, y espero que tengan el tiempo y obviamente las ganas para seguir escuchando los demás segmentos de mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias y me despido, hasta luego.